Muy buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a Consultorio Fiscal Radio. Soy Abraham Levy y les doy la más cordial bienvenida esta tarde lluviosa para el centro del país. Estamos transmitiendo en vivo en la frecuencia 860 de Radio UNAM y ahorita vamos a platicar tenemos un tema muy interesante por ahí. Ahorita en la mesa van a ver algunas cuestiones para nuestros amigos que nos están haciendo favor de ver, gracias a la Cuayed y a Mirador Universitario, que nos pudieron conectar, además de esta colaboración de Radio UNAM Amplitud Modulada. Bueno, pues primero, antes de iniciar el programa, como ya es costumbre, vamos a regalar 2 suscripciones por 6 meses a la revista, una de las mejores de la materia, si no es que la mejor, revista Consultorio Fiscal, por medio de una pregunta. Entonces tengan papel, tengan plumita, tengan lapicito, estén listos para que por ahí del corte les vamos a hacer la pregunta y quien la conteste correctamente, bueno, pues se va a hacer acreedor, se va a hacer ganador o ganadora a esta suscripción por 6 meses. Lo vamos a dar a conocer hoy mismo y será por llamada telefónica. Y bueno, pues estamos transmitiendo completamente en vivo en la frecuencia 860 de Radio UNAM, así como en las plataformas de Facebook y YouTube. Y nuevamente agradecimiento a la Cuayed y a Mirador Universitario por el favor de la conexión. Recuerden, si necesitan orientación en materia contable y fiscal, visítenos en la oficina de asesoría fiscal gratuita. Esa se encuentra ubicada en el segundo piso de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración, por allá por los rumbos de Ciudad Universitaria. Mayor información, bueno, pues se las pueden dar con todo gusto al 55 55 50 79 98. Y bueno, pues vamos a ver, hoy vamos a platicar de las obligaciones fiscales después de la muerte y vamos a la revista 820. Gracias por estar con nosotros, no se vayan, regresamos en un momento. En su edición 820, correspondiente a la segunda quincena de octubre de 2023. Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención de lavado de dinero. En primera instancia, Carlos Alberto Burgoa Toledo nos presenta un estudio sobre una sentencia favorable en amparo contra la limitante de pago de la PTU, analizando el panorama completo, sus expectativas y si se elimina dicho límite. Mientras que Claudia Mendoza y Alberto Monroy Salinas nos hablan sobre los alimentos con alta densidad calórica y todos los detalles respecto al IEPS para este tipo de productos. Por su parte, Emir Eduardo Jiménez Ruiz y Fernanda Pabello Ávila nos ponen al tanto en relación a la inteligencia artificial y su relativamente nueva vinculación con el ámbito de los impuestos, sus posibilidades y riesgos, así como la regulación, iniciativas y propuestas en dicha materia. Además, encontraremos temas igual de interesantes como la deducción inmediata a la exportación y deducción adicional por capacitación, los diferentes tipos de tokens, como los no fungibles o NFT, su definición, usos prácticos, los ramos de aseguramiento del IMSS, la ética profesional en los impuestos y la auditoría para efectos fiscales, el aguín de cuentas por cobrar y por pagar como herramienta para la toma de decisiones, las retenciones a personas físicas del régimen simplificado de confianza, el principio de mínima intervención en defraudación fiscal equiparada, desde la perspectiva de las jurisprudencias y Suprema Corte, y como cada quincena, las principales disposiciones del Diario Oficial de la Federación. Todo esto en el número 820 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Amigos, bienvenidos nuevamente a Consultorio Fiscal, gracias por estar con nosotros, qué bueno que no se desconectaron, que siguen por ahí. Recuerden que vamos a tener una suscripción a la revista Consultorio Fiscal. Anoten nuestros teléfonos por favor para que los tengan por ahí, porque va a ser vía llamada telefónica. Es el 55 55 36 89 89, así como un 850 52 688, para que tomen nota de todo lo que vamos a comentar, porque es muy importante, porque decía por ahí, se lo achacan a si no me equivoco, a Franklin, que decía: nos podemos escapar
de todo excepto de dos cosas: la muerte y los impuestos. Correcto. Y para nuestros amigos que nos están viendo el día de hoy, bueno, incluso en la antesala, pues ya hasta rompimos el hielo con nuestra invitada. Bueno, rompimos un vaso aquí porque ya se hizo presente aquí. Dicen los espíritus chocarreros y demás, ya se encuentran presentes junto con nosotros, pero voy a darle paso, voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy, que es la licenciada en Derecho Montserrat Arenas Martínez. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, maestra en Derecho de la Empresa por la Universidad Anáhuac, especialista en prevención y persecución de operaciones con recursos de procedencia ilícita, tomamos aire, del INACIPE porque está un poquito largo, y además es catedrática actualmente de la Universidad de La Salle, y aparte, bueno, pues ha tenido mucha experiencia en notarías y mucho contacto con la gente, platicando de estos temas, dándoles orientación, escuchando, pues a veces escuchándolos al momento difícil, que ya llegan cuando ya, ahora sí que tenemos el muerto tendido. Y bueno, pues llegan y nos platican de la triste historia, y pues hay que apapacharlos, hay que atenderlos, hay que ayudarlos. La maestra experta en esa materia, y por eso nos hace favor de acompañar el día de hoy. Y bueno, pues bienvenida, Montserrat, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias, Abraham, y también muchas gracias al equipo de Radio UNAM. Muchísimas gracias y un saludo a tu público. Muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a platicar de estas obligaciones fiscales, porque dirían, ya se murió y ya no va a haber obligaciones, ya no voy a tener que realizar nada. Bueno, pues el que se murió ya no tiene mucha vela en el entierro, ¿no? Se le va a conmemorar, se va a tomar el cafecito, se van a tomar una bebida coqueta, van a hacer una práctica de IEPS algunos pues van a exagerar tantito, pero algunos van a ir a las oficinas y después de que se enfríe el muertito, perdón de la expresión, pero ya que pasa este momento tan duro, tan álgido, bueno, pues empiezan a revisar los documentos, empiezan a revisar toda la información que contemplan. Entonces, bueno, pues el día de hoy, aparte de esta parte fiscal, bueno, pues la experta que nos acompaña nos va a platicar un poquito de el antes, el durante y el después, junto con nuestro invitado que también, ahora sí que se le trabó la capa en el camino, venía como tipo ahí Batman, entonces ahorita lo vamos a presentar, pero mientras damos le damos la bienvenida. Bueno, pues igual aquí con nuestra invitada, primero, hay que estar preparados dentro de la medida de lo posible. Claro que sí. ¿Y cómo nos prepararíamos? Por ahí dicen un testamento, ¿nos sirve? Fíjate, justamente como lo acabas de mencionar, hay dos cosas de las que no nos libramos: la muerte y de los impuestos, ¿no? En ese sentido, pues es importante tener en cuenta que al momento del fallecimiento, para nuestro derecho, el patrimonio no es que quede sin propietario, no hay patrimonios acéfalos para el derecho mexicano, ¿no? Esto quiere decir entonces que ese patrimonio es de alguien, de una persona, forzosamente, exista o no exista testamento, ¿no? Primer punto. Ahora, el testamento es una figura que es de las más socorridas, recurridas, las más famosas. ¿Cuántas veces no hemos visto estos memes ahora en diciembre de que en la posada, y usted nunca vio por mi abuelita, o no, o vemos estas escenas de películas, por ejemplo, estas novelas donde sale un señor ya muriendo en un video y que dice, y le dejo mis bienes pero pues, concretamente, ¿no? ¿Qué es una sucesión? ¿Qué es una herencia? ¿Qué es un testamento? ¿No? Bueno, pues una sucesión, nuestro Código Civil la define como una... como ese conjunto, la transmisión de los bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte, ¿no? Aquellos que se extinguen con la muerte, pues por ejemplo, los derivados del usufructo, uso, habitación, los contratos personalísimos, los derechos políticos se extinguen con la muerte, ¿no? Pero hay otros que no se extinguen con la muerte, los créditos fiscales, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, tristemente, o sea, eso primero se va a morir la esperanza antes de que los créditos fiscales. Entonces, bueno, a ver, ya definimos, ¿no? Que es Muy buena frase, me encantó, primero se extingue la esperanza antes que los créditos fiscales. Sí, ya ve que es el último que muere, no, realmente es el crédito fiscal. Okay. Bueno, okay. A ver, entonces, retomando un poco ya el tema, ¿no? Hay algunos códigos civiles. Ciudad de México agarra y define directamente sucesión y herencia
directamente, como si se tratase de un mismo término, un poco análogo. En otros estados de la República dicen, no, a ver, la herencia es el conjunto de bienes, la sucesión es la transmisión. A fin de cuentas, ¿qué estamos diciendo? Estamos hablando de un conjunto de bienes, pero no solamente bienes, porque siempre pensamos, la casa, el dinero, las joyas. No necesariamente. O sea, derechos también puede ser, y obligaciones también, derivados de esos que decimos que no se extinguen con la muerte, ¿no? Ahora bien, hay 3 formas principales de poder iniciar una sucesión o de dirimir una sucesión. La sucesión testamentaria, que es cuando existe testamento, una intestamentaria, que es cuando no existe testamento, y el Código Civil de alguna forma suple quiénes son las personas que se quedarían con los bienes del autor de la sucesión, y la sucesión mixta, es decir, que es sobre bienes que se dispusieron en un testamento y aquellos bienes que quedaron fuera del testamento, ¿no? Porque vamos a ver ahorita que hay algunos casos en que de repente dejan algo fuera, ¿no? de la disposición testamentaria. Primeramente, ¿qué es un testamento? Okay. ¿No? Decíamos que vamos a hablar un poquito del antes, del durante y del después. Esto también como me gustaría que el público, justamente esto estamos en octubre, ya casi terminando octubre, pero tenemos esta campaña de septiembre, mes del testamento, que se extendió, normalmente es de septiembre, pero se extiende hasta octubre. Y bueno, pues para hacer ciertos estímulos pues a que la gente se anime a otorgar testamento, bueno, pues vamos a platicar un poquito algunas consideraciones muy generales que la gente debe tener en cuenta al momento de otorgar testamento. Ok, en este último tramo nos acabas de señalar que se extendió hasta octubre. Hoy es, para los amigos que nos están escuchando o viendo en vivo, 25 de octubre, quedan unos días. Entonces, bueno, pues esta semana pueden ir corriendo, aunque esté lloviendo, pueden ir corriendo. Bueno, para nuestros amigos que están en el interior del país, que está lloviendo fuerte, bueno, pues tengan mucho cuidado para que no sea una sucesión intestamentaria. Entonces vayan, ya que para un poquito la lluvia, vayan. Claro. Y más o menos, en el caso de Ciudad de México, más o menos como cuánto está costando ya con bueno, razonablemente, porque los honorarios, el arancel es otra cosa, pero fíjate, de acuerdo a lo que establece, porque esto de septiembre, mes del testamento, es una campaña que empieza aproximadamente el año 2000, Secretaría de Gobernación con el Colegio Nacional Notariado Mexicano y los colegios notariales de cada entidad de la República, porque primeramente hay que saber que los notarios son competencia local. O sea, no es como que hay notarios federales, no, son de cada una de las entidades de la República. Entonces, a través de convenios de colaboración y en vista de la baja cultura testamentaria que hay en México, pues se ha dado estos estímulos pues para que la gente otorgue testamentos, ¿no? Tenemos 2 clases de estímulos para el otorgamiento de testamentos. Tenemos federales, que es en este caso la campaña de septiembre, mes del testamento, que de acuerdo a la disposición de Secretaría de Gobernación es el 50% de reducción en los honorarios del notario, de acuerdo al arancel local, pero también por entidad de la República todo el año se mantienen programas por parte, en caso de Ciudad de México, por ejemplo, el programa de jornada notarial de la Dirección General de Regularización Territorial, en el cual son aún mucho más bajos estos costos y varían de la edad. Simplemente, de hecho, te traigo aquí el dato. De acuerdo al arancel de notarios de Ciudad de México, que los aranceles también son locales, estos aranceles, lo digo para el público, es la lista de precios que debe cobrar el notario, ¿no? El notario no te puede cobrar más allá del arancel. Podría no cobrarte o cobrarte menos o con reducción de acuerdo a ciertas disposiciones gubernamentales, pero jamás por arriba de esto, y de acuerdo al arancel de notarios de Ciudad de México, el costo del testamento está en este año en 4,704 pesos si se otorga en notaría, y de 9,410 pesos si se otorga fuera de notaría, si el notario va a tu casa, por ejemplo. Entonces, son costos bastante elevados, ¿no? Entonces decíamos que con base a estos programas de septiembre, mes del testamento, pues se aplica una reducción del 50% sobre estos precios de los meses de septiembre a octubre de este año. Y esto es cada año, pero únicamente por estos 2 meses. Les comentaba que a nivel local tenemos el programa de jornada notarial, que es un programa que organiza la Dirección General de Regularización Territorial de la Consejería Jurídica de Ciudad de México, y aquí sí nos ofrecen pues como más facilidades, ¿no? Tenemos 2 clases de testamento de acuerdo a este programa: el testamento universal, que es para personas de 16 a 64 años y que tiene un costo de 1,945 a 2,818 pesos. O sea, muy razonable. Bastante más razonable, ¿no? Testamentos de adultos mayores, o sea, 65 años en adelante, que tiene un costo de 648 pesos
y ya una máxima de 1945. Estas máximas se definen por si dejas 1 o 2 legados. Ahorita platicamos de qué es un legado. Ok, excelente. Bueno, pues ya tenemos aquí un poquito de los costos y ya también directamente desde Ultratumba y yo cuando entró dije, ya trae la guadaña, ¿qué pasó? Así ya venimos a hablar de la segunda parte, cuando ya fallecieron. Exactamente. Sí, yo dije, exacto, ¿de dónde salió aquí el joven monje? Ya llegó nuestro otro invitado, ya está por acá. Y bueno, pues le damos la más cordial bienvenida al licenciado en Contaduría, certificado Miguel Ángel Hernández Yescas, licenciado en Contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, catedrático de nuestra Facultad de Contaduría también, dictaminador en la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, perito en el área de contabilidad del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, socio integrante de Business Solutions SC, expositor y autor de obras y artículos especializados de inteligencia artificial y demás, que ya nos traerá y que ya nos comprometió. Y entonces, pues ya está aquí, trae la guadaña o trae es cierto, porque ahorita les decía, se nos cayó el vaso y se rompió, o sea, se estrelló el vaso, sí. No nada más se cayó, así explotó el vaso. Era la presencia. Por poco nos dejas sin pan de muerto. Exactamente. ¿Eres tu maestro o no eres tú? ¿Eres tú, claro, mi querido amigo? Vengo a hablarles precisamente ya de esa segunda parte. Bien nos han explicado todo el testamento y la necesidad de tenerlo listo. No dejar problemas a nuestros familiares, conocidos, amigos que se quedan aquí en esta tierra. Y los que pasan a otra dimensión, pues irse con calma y con paz, porque el SAT no los va a dejar estar en paz. Ok. Ese es el tema. Ok, entonces en ese sentido, y ahorita para hilar esta parte entre un poquito del antes, que fue el testamento, el artículo 93, maestro, el artículo 93 de renta, nos señala por ahí, nos dice, no pagarán el impuesto a la renta los siguientes ingresos, y nos dice por ahí, en una fracción, nada más, herencias o legados, y ya o sea, a ver, maestro, ¿qué nos puede decir al respecto? Porque aquí la experta ya nos dijo de un testamento, ok, entonces por ahí podríamos ya ligar la herencia, el legado, creo que sí. Pero ahí, ¿qué implicaciones fiscales va a tener, maestro? Sí, no, aquí es importante ubicar, mis estimados amigos cibernautas que nos están escuchando aquí en esta gran estación Radio UNAM, y que agradezco mucho al maestro Levy que me haya invitado a participar con ustedes. Primero, una vez que nuestro contribuyente ha fallecido, precisamente lo que él generó, su testamento, su legado, va a ser exento del impuesto sobre la renta. No va a pagar impuesto. México es todavía de los pocos países a nivel mundial que no pagan impuesto por las herencias. Yo te puedo heredar $1,000,000, una casa, un yate, lo que tenga que sea mi propiedad, y no va a pagar impuestos. Muchos no quieren el tema de un bien inmueble. ¿Por qué? Porque ahí sí viene un impuesto, pero que no tiene que ver con herencias, que es traslado de dominio, que es sobre el valor del bien. Por eso muchos dicen, no me dejes una casa, mejor véndela y me das el dinero para no pagar el traslado de dominio. Pero aquí en el tema, ya cuando nuestro cuyus, como se le conoce jurídicamente, al contribuyente que ha fallecido, es muy importante ubicar que primero, no va a pagar impuestos lo que deje. Segundo, para los que se queden en vida, es importante ubicar si dejó algunos documentos para identificar su situación fiscal. Tenemos que ubicar que dentro del título 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, hay dentro de su índice 9 formas de tributar, cuando en realidad son más de 12. ¿Por qué? Porque puede estar en sueldos y salarios, puede estar como asimilados salarios, puede tener actividad empresarial, régimen general, o puede estar en plataformas, o puede ser régimen simplificado de confianza. Lo mismo para servicios profesionales independientes o arrendamiento. Pero también puede ser enajenación de bienes o en dividendos, o tener regalías. Entonces, lo primero que se ubica de la persona fallecida es su situación fiscal. ¿En qué régimen se encontraba? Segundo, su opinión de cumplimiento. Para poder tener la opinión de cumplimiento, aquí ya nuestra, quien se determinó dentro del testamento, que sería quien esté llevando todo el tema de la representación, que se le denomina nuestra... se me fue su nombre. Ahorita nos va a platicar aquí del albacea. La albacea, precisamente la albacea. Sí, es el otro tema. Tendrá que presentarse ante el SAT. ¿Para qué? Primero, para avisarle, ya se nos murió.
Okay. Y segundo... Oiga, pero ¿cómo le avisa, maestro? Perdón que te interrumpa, le llega así, ya se murió. No, necesitamos un documento oficial, maestro, y ese y te amigos. lo va a dar acá ahorita lo que okay. es la apertura, instituciones. ¿no? Ok, la maestra nos va a platicar. Lo primero que tenemos que tener es el acta de defunción. Documento oficial que acredita el fallecimiento de un contribuyente. Que este contribuyente puede reconocerse con el Código Civil Federal en una muerte que puede ser desde el dejar funcionamiento su cerebro o también la desaparición. Recordemos que tenemos una ley general de desaparición forzada de personas en la cual ante una desaparición también se puede decretar la muerte si no aparece en 30 días. Bueno, ¿por qué es necesario el acta de defunción? Porque dependiendo del régimen en el que se encuentre, hay que ir al SAT. Si está en actividades empresariales, en arrendamiento, o la que se encuentre, porque el objetivo que tiene que tener la albacea es la cancelación del RFC, porque ya falleció. Y entonces para que se dé esta cancelación al RFC, a su Registro Federal de Contribuyentes, tiene que estar limpio y puro para que pase al paraíso. Si no, no lo van a dejar estar en el paraíso. Tendrá que estar en la parte intermediaria, ¿no? Lo que para muchos conocen como el purgatorio. El purgatorio. Así o es. sea, no se va al infierno. El infierno fiscal, hay maestro. El infierno fiscal. A ver, ¿hoy vienes de maestro Miguel Ángel o de Dante? Es otro de los círculos del infierno. Exacto. Que se cuiden y hagan bien las cosas, porque si no, no. Sí, en verdad, la experiencia de lo que corresponde a la pandemia nos dejó muchas enseñanzas, porque fallecían los contribuyentes, se nos acercaban a nosotros como contadores y nos pedían información. Las claves, los fieles, las contraseñas, y es documentos que de pronto se vuelven muy confidenciales. Como contadores a veces tenemos acceso a ellos o a veces no. Entonces, en este caso, se presentan ante la autoridad para iniciar todo el proceso de sucesión y cancelación del RFC. Pero antes de ello, se tiene que verificar su situación fiscal. Y aquí es donde entra la opinión de cumplimiento. Si estaba opinión positiva, si estaba negativa porque tenía créditos fiscales, porque tenía en un momento de declaraciones no presentadas, que es de lo menos, pero a lo mejor puede haber tenido ya situaciones de una revisión, estaba en una auditoría, estaba ante un proceso ya a lo mejor de créditos fiscales que le habían determinado. Y esto en materia fiscal, pero también podemos ver en materia de lo que es lavado de dinero. Si es un contribuyente que en un momento dado estaba registrado ante la ley contra el lavado de dinero, o si ese contribuyente era patrón, porque esa es la otra. Si es patrón, también tiene una responsabilidad ante los trabajadores. Entonces la situación es compleja. Por eso, un resumen. ¿Qué necesitamos ubicar? Su régimen fiscal. Y a partir del régimen fiscal, ubicar su opinión de cumplimiento. ¿Para qué? Para que puedan cumplirse las obligaciones. Y aquí viene un punto muy interesante. Si hay créditos fiscales, se tienen que cubrir. ¿Y quién los va a cubrir? La albacea. ¿Con su dinero de la albacea? Por supuesto que no. Va a ser con los recursos, sus bienes que haya dejado el cuyus o fallecido. Entonces aquí, si hay bienes, si vamos a suponer que había un bien a repartir y ya los herederos ya están de, ay, yo quiero el departamento, yo quiero la casa, yo quiero las joyas, ahí es donde la albacea dice, con calma. Tranquilo. Primero tiene el SAT. Y claro, si tiene trabajadores, primero son los trabajadores, después son las autoridades. Y de esos bienes se toman en liquidez, o sea, se venden o se disponen de ellos para cubrir sus créditos fiscales. Aquí es donde vienen las sorpresas. ¿Por qué? Porque los herederos pueden decir, oye, pero yo quería el edificio. Sí, pero el SAT tiene mano, o sea, el SAT va primero. Entonces, si el edificio se tiene que vender, pues se va a vender, se pagan los créditos y de lo que quede, pues ya, la masa hereditaria se distribuirá. Entonces, esto es muy importante. Por eso, en vida, hermano, en vida, hay que dejar bien las cosas, hay que dejar los papeles correctamente organizados, hay que dejar claro toda la información, porque si no se empieza a complicar. Y ahora, yo les digo la visita de las 7 casas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que no solamente se visita al SAT, se visita al Infonavit, se visita a la Afore. Si tiene créditos personales, se visita a los bancos. Si tiene el tema también en materia de ser patrón, pues tienen que ir al Seguro Social. Entonces tiene que ir a darse de baja, también tiene que entrar a todo el procedimiento de la baja como patrón y por lo tanto es una carga de trabajo fuerte en materia de los que se quedan vivas. Si tienen la información, si está la albacea, tenemos el acta de función y tenemos la información. El tema es que se va complicando conforme no se tiene información porque hay que indagar.
Entonces, en esta etapa en la que estamos ahorita platicando, estoy tomándolo de manera general. Si gustan, maestro y amigos cibernautas, esperamos sus preguntas. Va a depender los procedimientos. Si es trabajador, es un procedimiento muy diferente a que si es actividad empresarial. Y es un procedimiento muy diferente a que tenga acciones. Y va a ser muy diferente a que si, por ejemplo, es enajenación de bienes. Y totalmente diferente si tiene combinación, porque hay contribuyentes que les gusta coleccionar regímenes fiscales, están en todos, en honorarios, en sueldos salarios, en asimilados, en dividendos. Entonces cada uno se tiene que ir viendo en su momento. Claro. Lo que es importante es tener la información, porque si no, ni se deja descansar al cuyos, ni están descansando los familiares aquí, porque muchos de los bienes quedan a veces intestados o quedan sin la información necesaria para que se puedan disponer de ellos. Wow, maestro. Pues bueno, y ahorita que nos dices de las preguntas, porque aquí tenemos a los expertos, llámenos por favor, les recuerdo nuestros números en cabina 55 55 36 89 89, así como LADA 850 52 688, y bueno, pues el maestro Yescas llegó con la guadaña y dice, yo les voy a platicar de la materia fiscal. Exactamente, muy bien caracterizado. No es guadaña, es el ¿cómo se llama? El uniforme del monje. Es el uniforme del monje, ok, muy bien. Es su hábito. Su hábito, muy bien. Nos viene a exorcizar, ok. Bueno, fuera. Ok. Y en ese sentido, nos hablaba de algunas cosas también que en materia fiscal hay que tener, pero en este aspecto legal general, bueno, pues también nuestra experta nos hablaba de testamento como un documento de origen para precisamente poder identificar esas voluntades, y entonces, queridos amigos, ahorita las vamos a platicar, esa parte del acuerdo de voluntades, la sucesión de la albacea, la figura muy importante, y luego un poquito de las fases de la sucesión, ya lo que pasa después y qué repercusiones tiene legales y fiscales para que estén preparados. Entonces, amigos, recuerden nuestros números en cabina 55 55 36 89 89, así como lado 850 52 688. Estamos platicando esta tarde con la maestra Monserrat Arenas y con el maestro Miguel Ángel Hernández Yescas. Obligaciones fiscales después de la muerte, no se me espanten, no se nos vayan, regresamos en un momento porque vamos en déficit, nos van a platicar de salvajismo, barbarie o civilización. Quédense con nosotros, regresamos en un momento, gracias por estar con nosotros. En déficit, con el economista José Silvestre Méndez. Cualquier tipo de guerra en la actualidad cuestiona la naturaleza humana y el estado en que se encuentra. Se ha dicho que somos animales racionales, pensantes, que estamos por encima de los demás seres vivos. Entonces, ¿por qué una guerra? Sobre todo una guerra de exterminio como la que actualmente observamos en Medio Oriente. La guerra entre israelitas y palestinos. El conflicto palestino-israelí tiene antecedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Ambas naciones han peleado por un territorio seguro para el desarrollo de sus habitantes. El problema ha estado latente desde entonces, con ataques frecuentes de ambos lados a territorios y poblaciones israelíes y palestinos. La guerra ha estado presente durante mucho tiempo. El conflicto se recrudeció por el reciente ataque de Hamas, grupo fundamentalista palestino sobre territorio de Israel, con la consecuente respuesta bélica de Israel sobre el pueblo y territorios palestinos, que ha resultado devastadora por el poderío bélico israelí. Lo cierto es que la ONU y otros actores supranacionales en el conflicto geoestratégico de Palestina e Israel no han logrado establecer territorios seguros para ambas naciones, es decir, no han contribuido a establecer la paz en esa región del mundo. Así, los principales involucrados en la guerra, además de Israel y Palestina, son Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea, la Liga Árabe e Irán entre los principales actores. Todos ellos han contribuido a la permanencia del conflicto, todos se benefician, excepto la población que sufre los ataques permanentes de ambos grupos. De la economía de guerra, de la industria armamentista, que es una industria de destrucción y muerte, que sigue generando ganancias extraordinarias a los grandes capitalistas que dominan esas empresas armamentistas. Destaco que Hamas es un grupo terrorista y que no representa a todo el pueblo palestino,
pero también se puede calificar de terrorista al Estado israelí, que tampoco representa a toda su población. Benjamín Netanyahu, representante del Estado de Israel, sigue una política para combatir a Hamas, que puede calificarse de genocidio, fratricidio y etnocidio. Es decir, se quiere desaparecer a los palestinos, sus territorios y desde luego su cultura. Esta actuación también puede calificarse de salvajismo o barbarismo. Esta situación no puede ser aceptada por el resto del mundo que se considera civilizada. Hay que insistir en una salida efectiva que permita la permanencia y desarrollo de poblaciones y territorios para ambas naciones. La ONU debe recuperar su papel predominante para garantizar la paz duradera. No podemos aceptar declaraciones como la del ministro de Defensa israelí Yoav Gallant, quien señala cínicamente: luchamos contra animales humanos y actuamos en consecuencia. Esa no es una declaración humana, es una manifestación de un salvaje o de un bárbaro. El problema es que tienen el apoyo de armas y capitales de Estados Unidos, de la Unión Europea y de otros países y organizaciones que siguen enviando armas y dólares a los israelíes para continuar la guerra. No hablan de negociaciones, no hablan de paz, hablan de destrucción y exterminio del pueblo palestino. Y eso es inaceptable. Es imperativo encontrar una solución de fondo al problema judío-palestino que promueva la reconciliación y la convivencia de ambas naciones en sus respectivos territorios. Reconocer el derecho de ambos pueblos a establecer un Estado respetado y avalado por todos, incluyendo la ONU, y en especial respetado por ellos mismos. No más acciones terroristas que promuevan la barbarie y el salvajismo. En déficit. Amigos, por estar con nosotros, bienvenidos de vuelta a su programa Consultorio Fiscal. Y bueno, pues vayamos rápido, estamos platicando de las obligaciones fiscales después de la muerte. Ya tenemos algunas preguntas, ahorita las comentamos con nuestros expertos. Les recuerdo nuestros números en cabina y aparte ahorita vamos a hacer una preguntita: 55 55 36 89 89, el ADA 800 50 52 688. Dudas, preguntas, comentarios, saludos. Aquí también si desean que el maestro vaya a exorcismo particular o bueno, pues adelante. Fiscal, sí, exacto, exorcismo fiscal, así es. Sí, entonces bueno, pues que vaya por ahí. Y bien, pues hace rato que la maestra nos platicaba de los memes. Bueno, pues también por ahí circulan unos donde, por ejemplo, en el 15 de septiembre, oye, ¿por qué no llegó tu tía? Pues porque se está peleando los terrenos, porque se está peleando las acciones de la empresa, porque se está peleando con quién sabe quién el último salario, porque resulta que en el testamento dejó a muchas personas nombradas y el testamento se lo dejó a la que más quería y que a lo mejor no era la esposa concubina o esposo concubino, ¿no? Entonces, bueno, pues eran una serie de circunstancias. Y bien, retomemos la parte que estábamos ya para cerrar la cuestión de los testamentos, lo que habíamos dicho, y ahorita para abordar la figura de la albacea que nos había comentado el maestro Yescas. Entonces, en relación a los testamentos, ¿qué más valdría la pena señalar, maestra? Primeramente que para menos Ciudad de México, la única vía para hacer testamento es a través de testamento público abierto ante notario. Estas cartitas firmadas que encuentran de repente mágicamente ciertos hijos en el cajón de las calcetitas. No, eso no tiene absoluta validez en Ciudad de México. Esto puede variar de acuerdo a la legislación local, ¿no? Entonces, testamento público abierto ante notario. Es un acto solemne y sin no tiene existencia, vaya, el acto jurídico. Primera cosa. Ahora, segunda, ¿qué tipo de cosas disponemos dentro de un testamento? Primeramente, ¿qué bienes, derechos y qué obligaciones estamos dejando y a quién? Hay dos clases de, vamos a llamarlo de esta forma, beneficiarios, por así decirlo, dentro de un testamento: los herederos y los legatarios. Los herederos son los que adquieren a título universal, o sea, la totalidad de los bienes, pero como justamente lo mencionaba hace rato el maestro Juan Carlos, a beneficio de inventario. Última, hasta que al final se le hayan pagado todos los créditos, todas las obligaciones, todos los legados, van a recibir lo que queda.
de la sucesión, ¿no? Los legatarios, por su parte, ellos sí adquieren a título particular, ellos mismos se vuelven acreedores de la sucesión. Entonces, bueno, ellos sí tienen un bien específico para una persona en específico. Otra figura que designamos dentro de los testamentos son a los albaceas. La legislación fiscal nombra al albacea como representante de la sucesión, aunque civilmente no es un representante. ¿Un albacea quién es? Es el administrador de la sucesión, es el que se va a encargar de todo lo que viene a ser la administración de los bienes, la adjudicación, la defensa de la sucesión, de inventariar los bienes, de hacer una lista llamada inventario y avalúo, qué bienes, qué deudas tenemos en la sucesión. Y por esto me refiero a todos, porque en la práctica siempre pasa que llegan a la notaría y dicen, nada más tiene inmuebles. No, hay que inventariar absolutamente todo. Cada peso, cada joya, cada inmueble, cada bien, porque esto posteriormente nos sirve en la adjudicación como un título de propiedad, ¿no? O sea, ya se adjudicó 1 millón de pesos en efectivo, ¿y de dónde salieron ese 1 millón de pesos en efectivo, no? O sea, hay que tener ahí ese tipo de precauciones, ¿no? Otras figuras que encontramos en los testamentos, los tutores, los curadores, que esas son figuras pues para la protección de personas y bienes que se encuentran, que no están sujetos a patria potestad, o sea, menores de edad o menores o mayores incapacitados, ¿no? Entonces esto es lo que normalmente encontramos en un testamento. ¿Qué pasa si dejas testamento? Bueno, pues nos vamos a apegar a lo que dice el testamento, ¿no? Siempre y cuando no sea inoficioso, es decir, que se dejen bienes para personas que sean acreedores alimenticios. Esto es muy importante. En México hay libre testamentificación siempre y cuando se respete el derecho a alimentos. Y bueno, otra consideración muy importante que también la vemos muchísimo y que esto es del día al día, el dinero en cuentas bancarias. Las instituciones de crédito, casas de bolsa, sistema financiero, por contrato nos dan la designación de un beneficiario, que puede o no ser el heredero. Entonces pasa que en el testamento te dejan todos los bienes, pero el beneficiario en la cuenta bancaria es otra persona. Se recomienda que sea la misma persona o que en el testamento hagas la aclaración de que un legado pues sea ese dinero para esa persona y especificando los datos de la cuenta. Porque pasa que abren el testamento y de repente este dinero ya se lo llevó otra persona por allá, ¿no? Entonces, nada más tener ahí esa precaución. ¿Qué pasa si no dejas testamento? Aquí hay varias, aquí hay una, bueno, lo que pasa es que el Código Civil nos dice, a ver, ¿quiénes son las personas que heredan? Ahora sí que por disposición legal. Descendientes, ascendientes, cónyuges, parientes colaterales hasta el 4º grado, o sea, hasta los primos, y en última instancia, si no hubiera nadie, la beneficencia pública, que en el caso de Ciudad de México, pues es el DIF, en otras entidades de la República puede ser la universidad estatal, dependiendo de cada quien, ¿no? Ahora, otra pregunta que también nos dicen mucho en materia testamentaria, ¿qué pasa si pierdo mi testamento? A ver, cuando una persona otorga testamento ante el notario tiene que verificar varias situaciones. Primeramente, acreditar la identidad de la persona, que quien está ahí, que sí sea Abraham el que esté ahí enfrente de mí, que se identifique. Verificar su estado, o sea, que mentalmente, no tanto que sea una evaluación médica, porque el notario no es un perito médico, pero que sí podamos ver, a ver, en qué estado de ánimo viene. Si viene a lo mejor bajo los influjos de alguna droga, alcoholizado. Eso, la entrevista que se hace con el testador, esto lo digo para todas las personas que nos están escuchando, debe ser en privado con el notario, el testador con el notario, porque pasa que entramos a la entrevista y están el testador, la hermana, el hermano, el tío, el sobrino, el perico, y están todos ahí de chismosos. Y no, es en privado, esto para evitar el influjo contrario a la voluntad. Una vez que se otorga un testamento, que se entrevistó el notario con la persona, el notario tiene la obligación de dar un aviso al Archivo General de Notarías. Esto puede cambiar también dependiendo de la entidad de la República. Es un aviso en el cual informamos que se otorgó un testamento, el Archivo General de Notarías recibe este aviso y lo pasa a un registro que se llama Registro Nacional de Avisos de Testamento. Este Registro Nacional de Avisos de Testamento depende de Secretaría de Gobernación, y cuando se inicia la sucesión, ahí podemos saber cuál fue el último testamento que otorgó la persona, porque el último es el que vale. Eso hay que tenerlo también súper de cuidado. Ahora,
querías mencionar lo de la ahorita tramitación. vamos a la adjudicación de los bienes, porque vamos ahora con la parte fiscal, porque esta fue la parte del preparativo. Sí, claro. Pero ahora la parte fiscal, a ver, estábamos con la parte de la albacea. En caso de que haya sido nombrado, bueno, al final del día tiene que ser nombrado alguien, ya sea legítima o testamentaria, tiene que haber alguien, y recae esas obligaciones de llevar la administración, de repartir en materia fiscal. Pues el 26 del código nos señala particularmente la responsabilidad solidaria. Entonces, ¿qué onda con el albacea, maestro? Fíjate que, maestros y amigos que nos están acompañando, y agradecemos mucho su presencia y sus llamadas y dudas, es importante ubicar, primero, cuando se nombra un albacea, mucha gente tiene miedo y dice, no, yo no quiero ser albacea porque va a ser a título gratuito. No, tiene y puede cobrar también, pues es honorario, pero también puede pedir en un momento dado solicitar un pago para que pueda cubrirlo. Entonces esto también es importante, porque muchos dicen, es que no voy a cobrar nada y tengo que invertirle mucho tiempo. Puede cobrar un dinero. Segundo, cuando se viene la repartición, una de las preguntas que nos hacen muy común es, oye, yo recibo un bien, recibo dinero, recibo un bien inmueble, un bien mueble. ¿Tengo que declararlo? Por supuesto. En la declaración anual de los herederos, si es que les queda algo ya después de que haya pasado la autoridad fiscal, tienen que declararlo para que no se finque algo que se llama discrepancia fiscal. Esto es muy importante, amigos. Título cuarto, impuesto sobre la renta, hay que tenerlo muy muy bien ubicado, así que no tengan miedo por recibir bienes, al contrario, siéntanse felices, siéntanse privilegiados que fueron tomados en cuenta por la persona que ya falleció. Sin embargo, sí tienen que declararlo ante el SAT. Tercero, dígame. Aquí haría una pausa, porque nuestros amigos servidores públicos también tienen que agregarlo en su declaración patrimonial. Entonces les sirve muy bien llevarlo concatenado a este punto segundo que señalas de la declaración anual, de la adjudicación que ahorita vamos a ver en el testamento, y mi declaración patrimonial, porque dicen, me lo dejó mi abuelita y a la hora de la hora no está concatenado todo, entonces queda un cabo suelto. Sí, perdón, aquí es importante, amigos que nos acompañan y que nos están escuchando, que pueden, recuerden que esto hay que compartir también, esto hay que mencionarlo a nuestros conocidos y familiares. A lo mejor no nos están acompañando ahorita en vivo, pero sí es necesario que si tú eres funcionario público, que presentes tanto tu declaración anual fiscal como la parte de declaración que tienes que informar de tus bienes patrimoniales, para efecto de que no vaya a haber discrepancia y se vaya a presuponer. Recuerda que aquí hay mucha presunción de que pueda ser dinero mal habido. Bueno, también que es importante empezar a ubicar, ya que primero por una herencia no voy a pagar impuestos, pero sí tengo que informarlo. Ahora, otro de los cuestionamientos que nos hacen muy comúnmente: recibí una casa, Miguel, ¿la puedo vender? Sí, pero ya esa venta ya es un segundo acto. Tu primer acto fue la adquisición por la herencia. Después el segundo acto va a ser la venta, la enajenación, y ahí sí habría que ver si hay un impuesto a pagar. Tercero, muchos dicen, oye, ya a mí sí me tomaron en cuenta como heredero, ya puedo disponer de ello. Hasta que no se dé el juicio testamentario y formalmente se te entregue el bien, porque por ahí dicen, ya estás disponiendo de la vaca y todavía ni la tienes. Entonces es necesario, por eso, importante, amigos, si tú sabes que fuiste heredero, si tu abuelita te dijo, sí, te voy a dejar algo, no te preocupes, pero hasta que no sea tuyo, vas a poder disponer de él, no antes, por eso es muy importante ubicarlo. Cuando tú estás, y también ahora vamos a pasar ya dentro de los regímenes fiscales, si tú estás como trabajador, que me estás escuchando, es importante la designación de la última reforma laboral, la designación de los beneficiarios, porque bien nos acaba de comentar nuestra compañera abogada, que en un momento dado está la masa hereditaria, hay herederos que están en testamento y puede haber otros bienes donde se les designa a otras personas. Y entonces aquí a veces donde vienen las sorpresas. ¿Por qué? En el testamento puedo designar a mi esposa, a mis hijos, a mis cuñados, a quien sea, y de pronto pues por ahí nunca falta, las sorpresas nos da la vida, que por ahí llegan a tener un frío, una situación extramatrimonial, y de pronto en lo que es en el contrato laboral, pues de pronto nos encontramos que los beneficiarios es una persona que no conocemos de sexo femenino con un niño. Entonces cuando se empiezan las sorpresas, oye, ¿cómo es que en su testamento designó a la esposa y a la familia y de pronto en su contrato laboral está designada otra persona? ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, es importante para ti, amigo patrón, que nos estás acompañando, que vas a escuchar esto de manera diferida, para que no vayas a pagar mal, porque si pagas mal, pagas doble.
Se te puede presentar una persona diciendo que es la esposa y te enseña el acta de matrimonio. Y tú le pagas, en materia de un trabajador que haya fallecido, pues le vas a pagar su finiquito, le vas a dar sus partes proporcionales de su salario de vengado. ¿Y qué va a pasar en un momento dado? Pues tú ya estás contento, estás tranquilo, estás en paz, porque ya cubriste tu obligación como patrón. Y de pronto, al poco tiempo, se puede presentar otra persona. Y te va a decir, sí, pero ya se había divorciado, mira, este es el acta de divorcio y yo soy la concubina, y aquí está el chaval. Entonces ahí el patrón, por no haber validado bien correctamente esto, entonces pues le toca pagar doble, puede ser triple, que si no aprendió el patrón, pues hasta un tercero se le puede aparecer. Entonces es importante aquí ubicar, amigos, primero, patrones, actualicen sus contratos laborales. Segundo, trabajadores, designen correctamente quiénes son los beneficiarios, porque si no lo hacen, entonces aquí viene el dilema, ¿a quién le damos el dinero? ¿Quién es el que va a llevar el dinero? Entonces ahí ya lo que corresponde en un momento dado a un juicio testamentario, pues se designará y ya pasará a un término legal que nuestros amigos abogados pues lo conocen perfectamente. Yo te hablo como contador fiscalista, yo te hablo en esta parte que a mí me toca observar. ¿Qué es lo que sí te puedo decir? Que en los tribunales laborales, hoy antes juntas de conciliación y arbitraje locales y federales, es donde se tiene que presentar precisamente la demanda del finiquito, del salario de vengado, para que el patrón no vaya a pagar dos veces. Esto es importante, este mensaje es para ti, patrón. Y para ti, trabajador, designa tus beneficiarios. Y para ti, beneficiario, pues tienes que ir a pelearlo ahí a los tribunales, tienes que levantarlo para que pueda funcionar esto. Entonces, amigos, trabajador, patrón, importante cumplir la normatividad. La albacea tiene que presentarse un momento dado. Pero muchas preguntas nos han hecho de qué pasa con la desaparición forzada de personas. ¿Qué pasa cuando hay una declaración especial de ausencia y hay un DEA? Entonces, aquí quien se presenta es la familia con la DEA, y se le entrega al patrón para efecto de que se entregue este salario de vengado y que en un momento dado tenga en consideración para efecto de que si llega a aparecer la persona desaparecida, tiene de paso 5 años y se le podría volver a recontratar. Bueno, sería lo ideal. Sin embargo, cuando ya se tramita la DEA, la declaración especial de ausencia, pues es porque la presunción del secuestro y bueno, pues la muerte de la persona. Entonces, no, pues son varios variables que tenemos que considerar. Así es. Y bueno, pues ya tenemos preguntas del público y aparte tenemos la pregunta, la voy a hacer muy rápido si me permiten. Venga. Que es, bueno, primero les recuerdo nuestros números en cabina, 55 55 36 89 89, así como el 850 52 688. Y la pregunta, si me permiten, va a estar muy facilita, va a estar de barco, pero lo importante es que se lleven el día de hoy nuestra revista. ¿Cuándo es el mes del testamento? Que nos digan nuestros queridos amigos cuándo es el mes del testamento. Querían aquí ser los maestros algo más difícil, pero hoy nos vimos muy barcos. Huele hoy a pozole, por cierto, así como es donde los meses que huele a pozole. Exactamente. y huele también al, ¿cómo dicen ahora? El Halloween, ¿no? Ahora es el Halloween. No, aquí Día de Muertos, maestro. Bueno, Coco es la presente. Es que ya en el Día de Muertos ya no alcanza. No alcanza, entonces es solamente para el Halloween. Ya sé que estamos celebrando aquí el Día de Muertos, ya aquí ya está panecito, ya están los espíritus de cero presentes. Y bueno, tenemos dos preguntas. La primera va un poco más a lo fiscal. ¿Qué pasa con los impuestos de las herencias? ¿Se pagan dobles? Bueno, pero antes de eso, un poquito la adjudicación, maestra, porque ya nuestro tiempo, como ven por ahí, ya es la adjudicación en relación a los bienes que ya se señalaron. La adjudicación de los bienes de la sucesión se puede hacer a través de dos vías, judicial o ante notario. También puede variar mucho, dependiendo en qué entidad de la República estemos, ¿no? Pero en Ciudad de México puede ser ante notario, siempre y cuando no haya menores de edad involucrados en la sucesión y además no haya conflicto en la sucesión, que estén peleándose ahí, ¿no? Ahora, una vez que ya se acreditaron esos supuestos, podemos tramitar en Ciudad de México ante notario la sucesión ya sea testamentaria o intestamentaria. Nada más que en la intestamentaria hay que considerar además que el lugar de fallecimiento debe ser Ciudad de México o el lugar de ubicación de los bienes inmuebles debe ser Ciudad de México, para tener un elemento de anclaje y de competencia del territorial, ¿no? Ahora, una vez que se inicia el procedimiento ante notario, se debe de presentar los documentos que hemos mencionado, acta de defunción, testamento si es que lo hay, identificaciones de los herederos, albaceas, todos los que estén involucrados. La sucesión ante notario básicamente se divide en 3 fases. Hay quien considera más, menos,
pueden ser 3 fases. Una primera que es de iniciación, propiamente, en la que se aceptan los derechos hereditarios, se reconocen los herederos los derechos hereditarios recíprocamente, o pueden repudiarlos incluso. Se hace la designación del albacea y la aceptación del cargo, o bien incluso la renuncia al cargo del albacea y la designación de nuevo albacea, por supuesto. Y en esta primera fase, pues el notario, junto con además de toda la información, tiene la obligación de rescatar del Registro Nacional de Avisos de Testamento, pues si en efecto ese testamento que presentan es o no es, porque de repente ya encontramos el testamento y quién son ustedes para decidirlo, ¿no? O sea, eso lo hace el notario, ¿no? Pasamos a la segunda fase, que es la de protocolización de inventarios y avalúos, y aquí el albacea, con el consentimiento de los herederos y la aprobación de los herederos y los legatarios, presenta ante el notario pues el inventario, ¿no? La lista de todos los bienes, derechos, obligaciones que conforman la masa hereditaria, y se protocoliza, es decir, el notario la asienta en un instrumento público, ¿no? Contando los antecedentes de la sucesión que ya se hicieron en la primera fase, ¿no? Posteriormente viene la fase de adjudicación, que ya es donde ahí está el título de propiedad que tendrán los herederos, los legatarios, una vez que se han pagado pues las deudas de la sucesión, y aquí el notario pues hará todos los trámites correspondientes a registro público, trámites administrativos, para que en efecto pues ya cada uno de los herederos deba tener su título de propiedad sobre los diferentes bienes que conforman la sucesión, ¿no? Aquí ya es donde entra la cuestión fiscal que mencionábamos al inicio. Y vamos a aprovechar para esta parte la pregunta que nos hace Isabel Mendoza. Y nos dice, ¿qué pasa con los impuestos de las herencias? ¿Se pagan dobles? Por un lado lo paga el difunto en sus declaraciones y después lo paga el heredero al recibirla. ¿O qué es lo que hace? Porque dice, entiendo que el difunto pues ya no le voy a ir a cobrar, ¿verdad? O su contador deben presentar la declaración aún después de su muerte. Con la ouija. Así es, exactamente, la ouija. Debes impuestos. Exentaste casa habitación los 3 años. Necesitamos su firma electrónica. Con la ouija, dime la clave. Pásame la contraseña. No, amigos, recuerden, a ver, paso número 1. Las herencias no pagan impuesto. Artículo 93, impuestos sobre la renta. Las herencias no pagan impuestos. Segundo, cuando tú recibes la herencia, lo que tienes que hacer es informar al SAT en tu declaración anual que has tenido una modificación patrimonial. Si te dejaron efectivo, bienes inmuebles o muebles, eso lo tienes que notificar. A pesar de que, bueno, el notario ya haga toda la protocolización y todo el procedimiento legal. ¿Por qué? Porque lo que hace la autoridad es un match. Por un lado le informa el notario y por otro lado tú le informas y queda amarrada la información de que tú estás recibiendo una herencia. Tercero, es muy importante, si el cuyuso, la persona fallecida, tiene créditos fiscales, por estos que recibió en vida, entonces estos son los que se van a cubrir, pero con el bien, o como dicen los amigos abogados, la masa hereditaria. Con esta parte es con lo que se va a cubrir. Por eso es importante ubicar primero a nuestro contribuyente en dónde se encontraba en el régimen fiscal. Si únicamente estaba como persona física con actividad empresarial, régimen general, como honorarios o arrendamiento o sueldos, salarios y dividendos, bueno, entonces se considera sus créditos fiscales de su masa hereditaria para pagarlo. Si él era patrón, entonces de la masa hereditaria también hay que ver a los trabajadores. ¿Por qué? Porque hay negocios en los cuales dependen totalmente del contribuyente. Y si se muere el contribuyente, pues se acaba el negocio, se acaba la fuente de empleo. Entonces ahí es donde tendría que haber un procedimiento de liquidación. O si algún heredero llegara a tomar en posesión el negocio, bueno, pues entonces podría haber una sustitución patronal. Lo importante es que a los trabajadores no se les deje en estado de indefensión, y eso es lo que se procura. Entonces, ¿a qué me refiero con todo esto? Los créditos fiscales. El dinero va a salir para pagar todos esos créditos fiscales de la herencia. Ahora, como habrán escuchado todo el programa, hemos hablado de notarios, hemos hablado de avalúos, hemos hablado de impuestos locales, hemos hablado de un sinfín de pagos. Por eso hasta morirse, en verdad, amigos, sale caro. Y si no lo tenemos preparado, sale peor. Entonces, hasta tenemos que dejar un cierto colchoncito de recursos económicos para cubrir todo eso, porque muchos nada más dicen, ay, pues yo ya pagué mi plan funerario y me voy a subir por primera vez un Mercedes, única vez en mi vida, aunque sea de muerto, y tendré una caja de caoba que no la tuve en vida. Sí, pero todo ese dinero
también tienes que dejar además para todo el proceso, porque el notario no es dama de la calidad, él cobra. La albacea, pues a cobrar, le tiene que invertir tiempo y luego habrá que ver todo lo que corresponde en materia de los traslados de dominio que en su momento dado se pueden haber generado, los avalúos. El perito evaluador de bienes inmuebles pues no es gratis, eso también cuesta. Por lo tanto, amigos, recuerden las certezas de la muerte. Nos vamos a morir una vez, nos vamos a morir pronto y gracias a Dios nada más nos morimos y nos vamos a morir una sola vez. Entonces, hagamos bien las cosas. Hagamos bien las cosas aprovechando ahorita el tiempo que pues, celebramos a nuestros muertos que vienen de mi clan y que van a estar aquí entre nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros que estamos en vida aprovechemos y hagamos bien las cosas y dejemos nuestro testamento, dejemos las personas que vamos a heredar en un momento dado y que quede toda la información clara para que no tengan problemas ellos. Ok, pues muchísimas gracias. Y lo que son las recomendaciones, bueno, ya nos comentó las recomendaciones aquí el maestro y pues vamos con las recomendaciones que nos hace aquí la experta ya para el cierre. ¿Qué les recomienda a nuestros amigos del auditorio? Bueno, pues primeramente, nada más una pequeña rapidísima nota conforme a lo del impuesto local. Sí se causa por la adquisición de bienes por herencia, pero tenemos estímulos fiscales, tenemos jornada notarial y hay reducciones del 40 al 80%, entonces hasta eso también sirve para poder incentivar la adjudicación testamentaria y sobre todo esto pues fomentar el derecho a la certeza jurídica, ¿no? En Ciudad de México tenemos una constitución local que nos dice que la certeza jurídica que brindamos a través del servicio, en el caso del gremio, a través de los notarios, es un derecho humano. Uh-huh. No hay más grande derecho y más grande tranquilidad que poder decir voy a descansar en paz, ¿no? O sea, hay que dejar nuestros papeles en regla, nuestras obligaciones fiscales al corriente, nuestro testamento, uh-huh. Hay que dejar nuestras escrituras de nuestros inmuebles. Uh-huh. Solo así podemos descansar en paz. Pues amigos, hay que estar preparados. Decíamos, nos escapamos de todo excepto de dos cosas, la muerte y los impuestos. Y bueno, pues hay que estar preparado dentro de lo que cabe para los dos. Los impuestos podemos estar lo más al corriente posible. Y bueno, pues no me resta más que agradecerle a nuestros expertos que vinieron el día de hoy, que estuvieron con nosotros iluminándonos. Por ahí creo que ya recibimos las llamadas telefónicas, ahorita les contestamos. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Eso es todo por el día de hoy. Los invitamos a que nos sintonicen la siguiente semana. Vamos a tener retransmisión de un tema muy interesante que es los estímulos fiscales a la inversión en el corredor interoceánico, que va a ser el día 1 de noviembre, que en este caso es día de asueto y hay que celebrar a nuestros fallecidos. Y bueno, pues les recuerdo el director general de Radio UNAM, Benito Taibo, director de la Facultad de Contaduría y Administración, el maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, el secretario de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración, doctor José Ricardo Méndez Cruz, en los controles Socorro Montes, en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, Netzahualcóyotl Jara, Nancy Audelo, Alma Villegas, Miriam Jiménez, Ariel Rojas y Diego Castro. Recuerde, cuide su salud física, pero sobre todo su salud fiscal. Nos vemos la siguiente semana y agradecimiento especial a la Cuayed y a Mirador Universitario por permitirnos estar por acá y por supuesto Radio UNAM. Muy buenas tardes, muy buen provecho. Consultorio Fiscal. Radio. Ítalo Calvino, el autor de la imaginación. 2023, 100 años de su nacimiento. Siempre será recordado por su trilogía agrupada en nuestros antepasados: El Vizconde de Mediado, El Varón Rampante, El Caballero Inexistente. En diferentes entrevistas, incluidas en su libro póstumo He nacido en América, siempre se le cuestiona sobre este trío de novelas fantásticas que daba para todo tipo de interpretaciones. Él aclaraba: Lo que ha sido siempre y sigue siendo mi verdadero tema narrativo. Una persona que se fija voluntariamente una regla difícil